¿Vale? Bueno, hola, hola a todas, a todos los que nos estén escuchando, o nos vayan a escuchar. Estoy acá con Nati, con Natalia, que es la mamá de Joaquín. Con Natalia nos conocemos aproximadamente hace 2 años. Nos unió este conocimiento, bueno, la muerte física de Joaquín y la muerte física de Valen, que es lo que nos convocó a charlar, a conocernos a través de María del Mar, que es una amiga en común, que también tiene un hijo que murió hace unos años, creo que Lauti hace 4, ¿no? Que ya no está acá por este lado del mundo. Bueno, acá estamos con Nati hablando de esto, de la muerte física, del alma, de lo que nos pasa a los que nos quedamos acá. Y bueno, y compartirnos. Hola Nati. Hola Lore, ¿cómo estás? Bueno, hace un rato nosotras les contamos que a veces charlamos, nos juntamos a charlar con otras dos mamás y charlamos de todo esto. Y del transitar por este lado, ¿no? Mientras nosotros estamos acá, de este lado, con cuerpo, con cosas, con emociones, con un montón de cosas que nos van pasando, y charlar un poco a veces preguntándonos el sentido de todo, que creo que es una pregunta común a cualquier persona que atraviesa un duelo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Creo que por más que una sepa que, bueno, que las cosas pueden pasar, que alguien se puede morir, pero siempre nos preguntamos por qué, para qué, y más cuando es un niño, ¿no? Sin ¿Qué dudas. qué reflexión tenés al respecto? Y yo creo también que con el paso del tiempo uno va cambiando, transformando un poco, ¿no? El accionar, el sentir, el pensar. Al principio te preguntás todo el tiempo, ¿por qué a mí? ¿Para qué? ¿Cómo nos tocó esto como familia? Después te empezás a dar cuenta que preguntarte y preguntarte el por qué, te pone aún más en una situación dolorosa. No sé, yo la respuesta no la encontrás, porque no No, existe, nadie la no, tiene. Y si alguien no. la tuviera, si vos me decís, no sé, vos Lore me decís, y porque esto y lo otro, y tampoco me Tampoco va a te convencer. alcanza, claro, tampoco te Exacto. alcanza, claro. O sea, la respuesta no existe y si alguien me lo diría, tampoco me alcanzaría. Entonces, también creo que si bien en un primer momento uno se lo pregunta todo el tiempo, yo me lo sigo preguntando, pero con el paso del tiempo entender que eso me hace peor. O sea, seguir en un pensamiento que no me está sumando en nada, Mm. que me está poniendo en una situación de más dolor, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a nosotros como pareja? ¿Por qué a nosotros como familia? Me duele cada vez más preguntármelo, porque no Sí. hay una respuesta. Entonces empezás a decir, bueno, empiezo a buscar el camino, empiezo a buscar la manera. No hay un porqué, no hay una respuesta. Bueno, ¿qué hago con esto, Tampoco un no? para qué, ¿no? Vos te preguntaste, que no es lo mismo No. por qué que para qué, ¿no? Y a mí el que te Eh, dice, el para qué, sí, sí, sí. sí, viste que hay Mucha, gente mucha que te gente, dice, mucha gente habla del para qué, a mí tampoco me resuena el para no qué, me pero bueno, gusta. no importa, pero es diferente decir por qué a decir para qué. Claro que el para qué vos decís, hay un sentido, suponete, vamos a hablar de lo espiritual, solamente lo espiritual, que no somos solamente personas espirituales, porque somos personas físicas, es decir, en este plano tenemos un cuerpo físico, tenemos 5 sentidos, tenemos emociones físicas y eso nos condiciona y es necesario que las vivamos, porque para algo estamos de este lado del plano de la vida y no estamos del otro lado de la vida, porque o porque o para qué es lo mismo. De alguna manera vivir con nuestras emociones físicas y con nuestro cuerpo físico y con todas nuestras percepciones físicas se hace necesario porque estamos de este lado. Entonces, Ujú. sí, pero si digo, si solamente pensamos en la parte espiritual y decimos, bueno, ¿para qué? Para evolucionar, para cosas que son conceptos que están buenos, a mí por lo menos me han llevado a lugares lindos. Me han llevado a descubrir cosas que seguramente no las hubiera descubierto si no hubiera Sí, pasado esto, ¿no? Seguramente. Creo que en eso sí coincidimos, o coincidiríamos creo que la mayoría de las personas. sí, sí, sí. Pero que no te alcanzan.
no claramente. alcanza, claro, uno lo quiere Claro, físicamente acá. exactamente, Eh, o sea, exactamente. sí, mucha gente te dice, porque era un alma especial y su paso por la vida era exactamente ese tiempo que estuvo y no necesitaba más nada que aprender. ¿Viste toda Ujú, la teoría que está hermosa? Y que a mí también me ha servido, Lore. A ver, yo hace 2 años y medio atrás ni pensaba que iba a creer un montón de cosas que ahora creo y claro. que antes no, o que ahora uno las ve de una manera determinada. Sin Mm. dudas que te abrís un camino espiritual mucho más, bueno, o a mí me pasó en mi caso, no sé si a todas les pasa, pero igualmente hay cosas que no alcanzan, que no llenan. El vacío físico, para una madre, para un padre, es lo más difícil que transitamos en este duelo, y por más de que haya explicaciones espirituales o que alguien quiera romantizar de alguna manera la pérdida de un hijo, no alcanza, no alcanza. No importa el alma, no importa esto de que, bueno, aprendió lo que tenía que aprender y trascendió para dejar su amor y su legado. No, yo lo quiero acá Sí. físicamente al lado. Tal vez son nuestras respuestas desde este lugar de humanas físicas que somos, que nos acompañen un poquito a transitar esto que nos queda, que es una vida sin la presencia física de tu hijo, de mi nieto, niños. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, todo lo que él no pudo hacer, más allá de lo que a mí me pase, ¿no? Yo siempre pienso, en eso soy como, siempre me remito al mismo lugar. Está bien, a mí me duele, a su mamá le duele, a su papá le duele, pero ¿y él? A mí me importa él. Él le hubiera Obvio. gustado estar acá, le hubiera gustado seguir jugando al fútbol, le hubiera gustado hacerse un adolescente, no sé, tener una novia, un novio, qué sé yo, no sé qué hubiera, porque no sé, porque no ocurrió. Sí, claro, claro. Entonces, otra cosa es una persona grande que vivió un montón de cosas. Entonces vos decís, bueno, sí, se murió la abuela, bueno, se murió la abuela, pero te acordás que la abuela cuando tuvo su hija le pasó esto, después tuvo un nieto le pasó lo otro, te acordás cuando trabajaba allá. Vos decís, bueno, una vida vivida en el plano de la tercera dimensión, en este plano físico, y si querés un montón de legado también, porque esa persona dejó cosas, dejó una impronta en su familia, en sus amigos. Este niño, claro que nos deja una impronta, tremenda impronta, porque creo Sí, que pero no entra en la cabeza que un niño no de entra 10 años como Valen o un claro, niño de 7 como de Joaco siete se como muera, Juaco. Claro. ¿me entendés? O sea, si Nati, bien sí, no está escrito que la gente nace, crece, se reproduce y se muere, o sea, no, sí, es la creencia, ¿no? Las sí, fases de la vida, pero en realidad, ¿quién dijo que sí, hay que cumplir con todas esas sí, etapas? sí. Eh, Gente se puede morir a cualquier edad, pero bueno, un viejito, pues sí, bueno, señora, tenía 93 años, ya vivió su vida. Digo, no es por, a ver, que no suene mal. Te queda la Eh, tristeza de que no le podés ir a dar un beso ahora, pero su vida la sí, vivió completa, no es claramente. lo mismo la muerte de un No, anciano, de una persona mayor, que de un niño. O sea, no, nadie está preparado para la muerte de un hijo, de un nieto, de un sobrino. no, Yo uso la palabra antinatural, no sé si está bien usada realmente. sí. Yo lo siento así, no es lo que uno está preparado para vivir. La ley de la vida es que los papás se mueran primero que los hijos, y no que un padre tenga que vivir la muerte de un hijo, ni hablar una abuela, Lore. La ley de la Sí. vida es que tu Sí, no, no. Yo nieto. lo primero que pensé, de hecho, cuando Valen ya estaba, Valen tuvo una enfermedad, igual que Juaco, ahora vamos a hablar un poco de eso. eh, pero cuando él ya estaba muy mal, yo decía, ¿por qué no me voy yo? Es mi lugar Claro, por el de él. ¿Yo qué hago acá? sí, claro, claro, ¿No? es lo primero que uno piensa. Viste como si cambiáramos figuritas y además frente a quién, ¿no? Porque ¿quién es el que decide? Para mí nadie, ¿no? Digamos, yo no tengo Bueno, creencias ese es religiosas, otro tema, entonces ¿no? Las no creo creencias que haya un ser sobrenatural que diga con el que dedo, deciden. vos venís, vos te vas. No creo No, en claro. eso. Igual respeto quien cree en eso, pero no era mi creencia, por lo tanto pero yo igual no sé, me encomendaba a no sé a quién porque vos cuando estás ahí en la lucha, que tampoco es lucha, porque vos luchar, no sé,
a ese agarrar una espada y luchar contra un enemigo que viene a querer sacar el territorio, pero la enfermedad, contra la enfermedad no se lucha, con un proceso de Y bueno, enfermedad no se lucha, es decir, creo que también es como también muy, muy propio de nosotros, los humanos, de decir, era un guerrero, le presentó batallas. María del Mar siempre se enoja sí, con sí, siempre y que es verdad, porque palabras no ¿qué son apropiadas. guerrero con 7 años, cuatro Sí. años haciendo Y que no quimioterapia? quiso ser un guerrero ese Por nene. Ni, eso, por ni los eso, padres quisieron ser unos valientes, ni nada. nada. O sea, fue lo que nos Eh, tocó Claro, claro, porque y nadie lo puede cambiar. ahí también hay otra cosa, vos decís, ¿por qué? O cuál es el sentido de que un nenito tenga una enfermedad y que haya tenido que vivenciar un montón de cosas muy No, no. dolorosas para su ser niño, para Sí, su sobre todo en el historia de caso de niño? en Claro, el caso de las enfermedades, sobre todo, ¿no? De las muertes claro, por enfermedad, ¿no? No es solo el desenlace, que nadie se lo espera, que nadie se lo imagina, sino todo lo que todo lo vivieron, que ¿no? vivieron. Ujú. Tan corta edad. Digo, todos los desenlaces son tristes en todos los casos de muertes de chicos. Pero si encima le sumás todo lo vivido, ¿no? Todo lo aguantado para esto, es Sí. aún más triste, porque Ujú. ningún niño debería tener que luchar contra invasiones, contra una enfermedad tan grave. Los niños tienen que jugar, punto. O sea, debería ser lo único que les toca atravesar, un juego, no esto. Es una locura Nati, y pensar que cuando contextualicemos un poco, Joaco tuvo un cáncer, un neuroblastoma, ¿no? Ese era el sí, nombre del cáncer. sí. Y fue diagnosticado ¿a qué edad? En qué momento Paco tenía, de tu vida de tu compañero del papá, y de él, de ustedes tres, porque es tu único sí, hijo, vino exacto. esa bomba, ¿no? Porque debe haber sido un palo, ¿no? Sí. Sí, bueno, exacto. Como vos bien decís, Juaco es nuestro único hijo, un niño de 3 años en ese momento, completamente sano, completamente, nada, disfrutando de su jardincito, de su infancia. Yo no me olvido más, el primer síntoma de Juaco apareció el 4 de agosto del 2019. Él se acostó el sábado 3 de agosto totalmente normal y el domingo 4 amaneció y me dijo, mamá, me duelen las piernas y no puedo caminar. Él tenía 3 años, le faltaba un mes y medio para cumplir 4. Con lo cual, nada, yo dije, bueno, Juaco, se te habrán dormido las piernas, me parecía que nada, no podía hacer nada, nada raro ni nada grave. No le di demasiada repercusión en un primer momento. Hasta que realmente me di cuenta que para ir al baño se tenía que agarrar de las paredes y que realmente no podía caminar y que algo raro estaba pasando. Por Sí, supuesto, lejos de imaginarme claro, ¿no? Que el sí. diagnóstico va a ¿Vos ser qué algo te así imaginaste? tan... ¿Un golpe? ¿Algo que le pasó jugando Y ayer? en un momento también se hablaba del crecimiento, viste, en las Ah, piernas, que te mm, daba dolor de piernas. Yo lo vi por ese lado, dije, bueno, estará creciendo y nada, eso, pensé que me iban a dar un ibuprofeno y sí, ya. qué tremendo, ¿no? Después me hablaron también que los cuadros virales continuos produce sinuvitis transitoria de caderas, que es líquido en las caderas, y Sí, él venía de cuadros virales por propio de la edad, del jardincito. Uno siempre se imagina cualquier cosa simple que la sí, resolvés con un antiinflamatorio y nada más. Era domingo, con lo cual dijimos, bueno, le damos ibuprofeno, esperamos un poco y su pediatra atendía el lunes de la mañana. Nos pareció más adecuado llevarlo a su pediatra y no a una guardia de domingo. Y bueno, así hicimos. Cuando llegó la pediatra, le hizo un examen físico muy completo, una genia, la pediatra, porque yo no sé si cualquier médico con un examen físico se empieza da cuenta a abrir. que abre, sí, Exacto. sí, sí, Nosotros vivimos en un pueblo, Lore, bueno, a 7 kilómetros de Luján, sí, como vos sabés, y nada, digo, no podés, perdón, no podés desmerecer, ¿no? La medicina acá, pero digo, mucha gente posteriormente me ha dicho qué genial la pediatra, porque lo revisó y me dijo, Nati, llévalo al Hospital Austral, que es el hospital más
hospital privado más próximo que tenemos de Luján, con un equipo muy grande de especialistas. sí. Eran las 9 de la mañana. Mati se acababa de ir para Capital, porque en ese momento trabajaba en Capital, y yo le dije, bueno, dale, Jime, a las 6, cuando llegue Mati de trabajar, nos vamos para el Austral. Y me miró seriamente y me dijo, no, a las 6 no, ahora lo llevas al Austral. Se me ponen los pelos de punta. Mira que yo esta historia ya la escuché, pero Sí, solamente es sí, sí, como sí. que yo estoy como viviendo ese momento, me imagino, vos Sí. te pusiste en alerta, imagino que una pediatra En te ese diga, primer, sí, en ese primer momento dije, uy, che, pero ¿qué pasa? ¿Qué onda? O sea, tanta no, bueno, no te ibas a urgencia. imaginar semejante diagnóstico, pero bueno, No, pero era no, pero ya, ella te decía ya, no te decía, Dale, tranquila, a las 6 de la tarde vemos", ya, sí, te no, ella decía, fue sí. muy clara Mm. con transmitirme el mensaje que tenía que ser ya. Bueno, lo llamo a Mati, él recién había llegado a Capital, le digo, Gordi, volvé porque Jimmy me dice que vayamos urgente. Cuaco seguía sin poder caminar, eso también te Sí. alertaba, porque si de pronto yo veía que él había mejorado. Ujú. Y cuando llegamos a la guardia, que nos hacen entrar por la emergencia, segundo momento de como que dijimos, che, Sí, ¿qué pasa? sí. ¿Viste? Y siempre fueron bastante claros, sin dar obviamente en un principio ningún diagnóstico ni ninguna palabra alarmante, pero nos dijeron, hay tres posibilidades. O es traumatológico, algo de esto, de las piernas, de los Sí. huesos, o es neurológico, que sea algo del cerebro que no está funcionando del todo bien y que no le está dando el mensaje indicado a sus piernas, o es oncológico. Oh, O sea, de entrada nos dijeron esas tres cosas que yo dije, es traumatológico, obvio. ¿Qué va a obvio, ¿qué pensar vas a mi decir? madre? Y sí. Y eso fue el lunes 5 de agosto y no salimos nunca más del Austral. Nos dejaron internados, le hicieron toda una batería de estudios completos y complejos, sobre todo para un nene de 3 años. Ujú. Un nene que pasa de estar jugando en su casa y yendo al jardín normal y Sí, habitual. sí, sí, ha internado en un hospital con un montón de cosas invasivas Y se- además, y no, algunas olvídate, dolorosas. resonancia, punción de médula No, ósea. sí, 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 ni me digas. Bueno, laboratorio para un nene de 3 años no es lo normal hacerte un laboratorio. Eh, bueno, ya creo que hay cosas que me las bloqueé de mi cabeza, pero millones de estudios que llevaron más o menos 4 o 5 días, todo en ayunas, ¿no? Tener que preparar a un nene que no estaba acostumbrado a estar entre Sí. cuatro paredes, en una cama, internado, sin comer. Tu vida te cambia, bueno, con Mari siempre decimos, ¿no? Esto de que la vida te cambia en un segundo, que uno no tiene idea, Sí, que le puede pasar a cualquiera, que en un sí, segundo sí. tu vida pasa a ser completamente otra, ¿no? De familiarmente, la vida de un niño, de la vida de un matrimonio. Mm. Yo creo que a los 5 días ya teníamos el diagnóstico. Eh, Nos dijeron neuroblastoma de alto riesgo con compromiso en la cabeza y en la médula ósea. Obviamente que en ese momento no tenés idea lo que te están diciendo. No, o Sí, sea, no magnificás. Sí, es cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer, hay muchos tipos de grados. sí. Paco tenía grado 4, el más alto, y ya tenía metástasis, recién diagnosticado. O sea, el pronóstico era el más Era grave. el más grave. Ujú. Era el más grave, que en ese momento uno no lo magnifica, no te das cuenta. Uno ahora, Lore, y a vos te pasa lo mismo, ¿no? Con el diario del lunes, con todo el camino recorrido, con todo lo Sí. que hemos leído, transitado, compartido, Mm. entre mamás o abuelas que nos pasó lo mismo, empezás a entender un montón de cosas. En ese Sí. momento, para mí, no había chance que Joaco no se cure. Jamás se me había cruzado por Pero la yo creo que cabeza, eso, ¿ves? Eso es la supervivencia del ser humano, porque el ser humano frente seguramente. a lo peor igual busca la salida, buscamos la Es que si salida, no, ¿cómo salís adelante en porque es ese momento? biológico eso, porque la pulsión por la vida creo que está ahí siempre presente. No creo Por que supuesto, nadie es frente a algo así, se amedrente a punto de decir, bueno, listo, ya por está, no supuesto. hay O más que se te nada. No, vos cruzaron. decís, no, tiene que haber, y vas, y vas, y vas, Y y tu más hablando de cabeza la me vida de tu parece, hijo. sí,
claro. Porque Yo quizás creo que en la uno, cabeza no tendrá otra cosa que buscar más, buscar, no, pero ni ¿no? hablar. Si Sí. haces todo lo que te dicen como te lo dicen, o sea, bueno, vos sabés, el tratamiento oncológico implica un montón de cosas, y haces todo a rajatabla y siempre vas por más. Bueno, nosotros tuvimos un camino recorrido de 4 años, 4 años, eh, es un montón. y Valen fueron No, 2 meses, ni 2 meses, siquiera dos, claro. ni Bueno, siquiera llegaron a dos, un poquito bueno, menos. vos te podrás imaginar No, esos no, dos no, meses que cuatro ustedes años, no me los vivieron. imagino, Nati, Bueno, no me los 4 años, imagino, sí. que implicaron 2 tratamientos en Argentina, un tratamiento en España y 2 veces que nos dijeron no hay más nada para hacer, porque al haber sido tan extenso, llegás a momentos inimaginables, que te digan que no hay más nada para hacer. Bueno, ya me adelanté un poco con los tiempos, pero en el momento del diagnóstico, el 2019, vos no tenés idea de todo lo que se te viene por delante. Ujú. No magnificás. Primero entras en shock, ¿no? A ustedes les habrá pasado Sí, con el sí, diagnóstico. No sí. entendés nada. No sabés ni lo que te están diciendo. A nosotros lo que nos pasó, que sé que no pasa siempre y no pasa en todos lados, y es muy importante que suceda así, fue todo muy rápido. Yo te dije, fueron creo que 4 días de estudios, diagnóstico certero. Al otro día Joaco tenía el catéter puesto y al otro día empezó la quimio. O sea, yo creo que a los 6 días ya estábamos inmersos en un tratamiento oncológico, no te deja ni pensar, No. ¿no? Porque fue una cosa así tras otra, que es como tiene que ser, porque es una enfermedad que requiere de una celeridad absoluta, y ese shock que no entendés y esa vorágine del tratamiento y ese tsunami te empieza a llevar, a llevar, a llevar, y no te das cuenta. Y bueno, empezás a tener esa nueva vida que es muy distinta a la que tenías hace una semana atrás. El tratamiento oncológico no solo es la semana de quimio, ¿no? Que el niño está internado, sino son todas las intercurrencias que van apareciendo y Sí. que, no Y sé, la vida también misma de Joaco, es decir, no, la vida misma no fue más al jardín, imagino, durante nada, un tiempo, sí, claro. Ver a los nada. compañeros, esa cosa de que tiene la inmunosupresión y que no hay que cuidarlo de que nadie venga con un bicho y se contagie de un bicho. Es Tal decir, cual. la vida del niño, por eso yo siempre pienso perspectiva, ¿no? Esa vivencia de ese ser humano chiquitito que le toca vivir en este plano todas Sí. esas situaciones dolorosas, incómodas. Por eso yo digo, Igual, y el para qué ahí se me complica a mí. sí, es que ¿Entendés? no Es existe decir, es para qué. cuando, claro, es cuando digo, la mente humana no tiene que intervenir buscando lógica a algo que para la propia humanidad no tiene lógica, porque creer que un niño no puede ser niño es ilógico. Entonces es donde vos decís, bueno, vos dijiste, en un minuto se te cambia la vida. Sí, claro, Sí. po- podemos estar acá lo más bien charlando nosotras dos y de repente que pase algo acá mismo y en ese minuto se nos cambia la vida. Lo que pasa que los seres humanos me parece que estamos muy acostumbrados a creer en la variable tiempo como algo que lo disponemos para siempre. ¿No? Si bien en este plano el tiempo existe, no así en el plano En el otro álmico, no. claro, pero en el nuestro sí existe y creemos que el tiempo lo tenemos siempre en nuestra mano. Y me parece que también es como que eh, la enseñanza, digo, no de lo que pasó Joaco, lo que pasó Vale, no tantos niños, pero digo, la enseñanza para nosotras de vivir esta vida, la perspectiva nuestra, ¿no? Eso digo. La perspectiva del que tiene el duelo, la persona tiene duelo, la persona que le falta, tiene el agujero, tiene el dolor. Tal vez parte de esa enseñanza es poder vivir a fondo cada presente de cada parte de nuestra existencia hoy. Y se nos hace difícil, porque Te iba a preguntar eso, ¿vos no es, podés? no, porque no es el estilo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es, bueno, prepárate para, formate para, hace tal cosa, ahorrar para. ¿Y el presente? ¿Dónde está? Y en el Ujú. mientras tanto, y ahí viene la otra parte, no vamos a ir yendo y viniendo para que no sea tan lineal. Y en el mientras tanto,
Mientras tanto, yo creo que hoy en el presente, sí, tengo un presente, tengo una vida común y corriente, tengo un trabajo, tengo familia, tengo amigos, amigas, interactúo con ellos y con ellas. Pero en el mientras tanto también tengo algo que antes no tenía y es una mirada hacia mi propio ser y hacia mi propia sensación álmica, que bueno, que Ujú. claramente me la regaló mi nieto, Sin duda. que yo no lo tenía. Y esos momentos de introspección y esos momentos de conectarme conmigo misma en la profundidad de mi ser, a mí me dan un, un bonus track, un valor que yo no tenía de esta vida. Y creo que estaría bueno que todo el mundo lo tuviera, que no tuviéramos que pasar por una situación de dolor para revalorizar nuestro aspecto de ser humano álmico. Porque bueno, salvo quien no crea en su vida eterna o de su alma eterna, es decir, que cuando salgamos de este plano nos vamos a ir a un plano de no cuerpo y posiblemente volvamos en algún otro momento a habitar otro cuerpo, si creemos en la reencarnación, que yo sí creo. Pero bueno, en el mientras tanto, eso, ¿no? Pensar que esa alma es compañera nuestra y va a ser siempre compañera nuestra. Es que te No, no. ayuda a pensarlo así Y también. Es bueno, como un poquito claro. más liviano el camino. Es un poco más liviano. Nati, y Claro. escúchame, y te quería preguntar esto, y vos mientras vos estabas en la vorágine de tratamiento, esto no cabía en tu cabeza, ¿no? Todo el Es tema decir, espiritual. pensar, claro, en la parte, No, no, es lo que yo te no, digo, si hace 2 años y medio atrás claro, hubiésemos tenido una conversación de este tema, sería nada, completamente claro, distinto. Es que yo creo que eso es lo único que me trajo, ¿no? De esto, me trajo pensar de otra manera, claramente. sí, Eh, ¿No? La muerte de un hijo te hace, obviamente. Es que es esto que decíamos recién. Yo elijo ahora creer en todo esto, porque es lo único que me va a traer un poquitito de paz, es lo único que me va a hacer más livianito el camino. ujú, Mirá si yo pensara, no, bueno, a Joaco se le apagó la luz y ya está, se murió, claro. no está No, más, no, no está en tremendo. ningún lado. Es tremendo pensarlo Ujú. así. Y ojo, que no digo que esté bien ni que esté mal, porque quizás hay muchos padres que lo piensan así, pero es más doloroso aún, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a reformular sus pensamientos. Es raro, yo no soy muy creyente, soy de las tuyas, Sí. ni creyente ni practicante, mucho menos. Para mí, si hay un Dios, yo no puedo entender que mi hijo se haya muerto con 7 años. No puedo creer que se mueran los niños, no me entra en la cabeza, pero sí creo que el alma de él está en otro lugar y en un lugar mucho más maravilloso que este, Seguramente. eh, que nos acompañan desde ese otro plano, que están siempre con presencia álmica al lado nuestro. Bueno, también el camino que uno va haciendo, que vas leyendo, ¿no? Que al principio no tenías todas esas herramientas, las herramientas espirituales, los libros. Estoy leyendo a Elizabeth Kubler-Ross, que me Ay, qué recomendaste mucho bueno. vos, Hermoso que las libro. experiencias, Hermoso sí, libro. hermoso. Sí, hermoso Hermoso, libro. pero son cosas que te van haciendo que el camino sea más liviano. Si yo lo pensaría de otra manera, y estaría mucho peor, creo, de lo que estoy. El dolor sería mucho más grande. Es necesario creer que ellos están bien, que Ujú. están en otro lugar, que es un lugar maravilloso, que la están pasando bien, donde no hay tiempos, donde no hay horarios, y que nos están viendo y nos están acompañando. No lo pensaba de esta manera ni Y ahí hace ahí. 3 años. Escúchame, y te hago esta pregunta y yo tengo algún recuerdo de algo que me contaste vos, a ver si tal vez vos lo traes. Y Juaco que tuvo, bueno, todo un proceso larguísimo, es decir, 4 años de tratamiento, en donde tuvo remisión, donde después volvió, donde fueron a Todo, España, sí. todo lo que vos me dijiste, ¿no? Digamos, en 4 años hay demasiada medicina en la vida de un niño, ¿no? Sí. Pero bueno, pero cuando él ya está en su última fase física, donde ya está con cuidados paliativos, cuando vos ya te lo llevas a tu casa, cuando ya sabés que lo único que le vas a poder brindar es un confort para que no le duela, para que no tenga dolor físico y mucho amor, obviamente. Imagino que uno es
una es lo que le brinda en ese momento, a pesar de su propio dolor, porque en ese mismo momento vos sabés que está muriéndose, que no hay más nada y vos estás destrozada, pero a la vez sos la mamá y tenés que estar al lado de él con la mejor sonrisa y exacto. con el mejor amor. Bueno, él tuvo, vos tenés algún registro de alguna sensación de él que él ya que haya estado vinculado con la energía de los otros planos, con la manifestación de quienes son seres de luz, sean maestros, sean ángeles, sean como vos lo quieras llamar, a mí los nombres me dan igual. Son almas que están vibrando con alta vibración alrededor de una persona que se va a ir para el lado de dónde están esos seres, ¿no? ¿Él tuvo alguna percepción, vos lo viste conectado con algo o no? Sí, a mí me pasaron dos situaciones en esos. Nosotros tuvimos 18 días de cuidados paliativos. Volvimos Ujú, de España en febrero del 2022, con esto que te decía, que nos dijeron por segunda vez, no hay más nada para hacer, tenés que volver a tu casa a que tu hijo se muera, literalmente te lo dicen así. Eh, Claramente es, bueno, es impensado realmente esa situación.